Muchas gracias. Un saludo a todos, con las autoridades de la universidad y a los representantes de las universidades que han venido de afuera y a todos los estudiantes y profesores que hacen el trabajo de esta investigación. Permítame un extra en la entrada. Frente a la relación de la profesora Dassa, de la magíster Dassa, que a veces sentimos que los cambios que se dan son inadecuados, son pequeños, pero recuerden como en los años 60 los meteorólogos de Estados Unidos que estudiaban el clima para hacer las previsiones públicas del clima en Estados Unidos y lo estudiaban a partir de lo que sucedía en la Amazonía. Velocidad del viento, la humedad del aire, desde esto. Y entonces cuando las computadoras eran cuartos enteros llenos de lámparas para hacer una computadora, ellos adelantaban el trabajo de la computadora con sus calculadoras. Y las previsiones del tiempo las hacían con 3, 4 digitales después de la coma y nada más. Y un día decidieron dejar las máquinas que trabajaran, y las máquinas trabajaban con 17, 18 dígitos después de la coma. Y cuando volvieron horas después, la máquina arrojó la previsión del tiempo que no coincidía con la de ellos. Y entonces coñaron la imagen propio porque los mínimos dígitos que indicaban cambios mínimos insignificantes, casi incalculables, habían generado precisión mucho más grande en las previsiones. Coñaron el lema que cuando una mariposa en la Amazonía bate sus alas, en Texas se desata un tornado. Entonces los pequeños cambios que a veces parece no cambian, cambian las cosas. Cambian e inciden. Es con este espíritu que tenemos que trabajar. Si no, nos desanimamos antes de empezar. Ya. Permítame entrar entonces en el trabajo, en la reflexión de hoy día y les invito a un pequeño video que nos da el input el Papa Francisco. A los poderosos les pregunto, ¿para qué quieren preservar un poder que será recordado por su incapacidad de frenar la crisis climática cuando era urgente y necesario? Actualmente, una sola generación puede experimentar la aceleración del calentamiento global. No hablamos de siglos o milenios, sino solo de unos cuantos años. La causa no hay que buscarla muy lejos. Somos nosotros. ¿Cómo vamos a cuidar la casa común siguiendo la lógica del máximo beneficio con el menor costo? Esta lógica da el poder a unos pocos y contribuye a que los más desfavorecidos sufran especialmente las consecuencias del cambio climático. En Laudato Si, el Papa Francisco ya abordó las consecuencias del proceso de degradación del medio ambiente. En estos 8 años, el planeta ha seguido sufriendo nuestros ataques. Detrás de esta falta de una respuesta eficaz, hay un paradigma tecnocrático que parte de la idea de que el ser humano puede ampliar, sin ningún tipo de límites, su poder gracias a la tecnología. Si no salimos de este paradigma tecnocrático, nos aislaremos del mundo que nos rodea, en el que Dios nos ha unido a todos. Para cambiar esta tendencia, son imprescindibles acuerdos multilaterales entre los Estados. Es necesario que las organizaciones mundiales tengan una autoridad real para asegurar que se alcancen los objetivos planteados en ellas. No como hasta ahora. Porque el daño al planeta ya está hecho, pero aún estamos a tiempo de evitar que sea mayor. La COP28 de las Naciones Unidas, que se celebrará en Dubái, ha de ser un punto de inflexión. De esta conferencia tienen que surgir acuerdos vinculantes para la transición energética eficientes, obligatorios y que puedan monitorizarse fácilmente.
Reaccionemos. Aceptemos la invitación del Papa Francisco para recorrer juntos un camino de reconciliación con el mundo que nos alberga y embellecerlo con la aportación de cada uno. Este mensaje, que el Papa ha titulado Alaben a Dios, nos recuerda que un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo. La Laudate Deum es lo que fue publicado por el Papa Francisco antes del encuentro de Dubái y con una segunda parte prácticamente de la Laudato Si. Eso. Y retoma los conceptos fundamentales de la Laudato Si, pero en el mismo tiempo da un fuerte llamado de atención, y han visto el tono poco diplomático de este mensaje a las autoridades del mundo, pero también al mundo católico en especial, que todavía no asume este compromiso frente a la urgencia del cambio climático, y todavía hasta en el mundo católico piensan que esto es solo un tema de moda que un día o el otro pasa. Todo esto está fundado en una idea fundamental, que todo está enlazado. Lo cantamos en el Sínodo de la Amazonía en el 2019, todo está interligado, era un estribillo. Ustedes piensan que la Amazonía genera la humedad que tiene ríos de aire, de vapor, que cruzan en el norte el océano Atlántico, llevan por un lado los efectos, contrastan con el aire frío del polo y llevan tornados hacia Estados Unidos y llevan las nubes y las perturbaciones a España, Francia, Alemania, y los vientos llevan después estos vapores hacia la Siberia, mientras en el hemisferio sur lo que sucede en la Amazonía lleva lluvias en la llanura de Brasil, Argentina, carga otra humedad en el océano Atlántico, alimenta la cuenca del Congo, lleva la lluvia hasta Madagascar y de ahí los vientos la dividen. Una parte va a llevar lluvia a las costas occidentales de Australia, la otra, cargándose de otra humedad sobre el océano Índico, se vuelven los monzones de India y de las costas de Camboya, de Vietnam. Lo que sucede en la Amazonía influye, pero saben, la Amazonía se alimenta de la arena que viene del Sahara. ¿Ya? Y esto es interesante, pero los humedales que ha cambiado la diga de Asuán han cambiado el punto de encuentro del aire caliente con la fría, entonces ya no nieva en los Alpes durante el invierno, al comienzo y al final del invierno, nieva al sur de Italia, de España, donde antes no había nieve. Y esto ha llevado que el año pasado, el 7 de enero, en el desierto de Sahara, en la zona de Argelia, cayeron 70 centímetros de nieve. Es la tercera vez en 60 años. Los científicos nos dicen que las zonas de los trópicos, del Capricornio y del Carnio, se van desertificando y va floreciendo la zona del Ecuador. Pero el mundo se adapta. El mundo, propio porque está todo enlazado, el mundo se modifica, se sustenta, se corrige. En estos cambios desaparecieron los dinosaurios, pero no quisiéramos ser los dinosaurios del futuro, ¿no? Esto es de tomar en cuenta que todo está enlazado y los pequeños cambios sí pueden cambiar las cosas. Papa Francisco en la Laudato Si nos dice: cuando se habla de medio ambiente, se indica particularmente una relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Esto nos impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ellas, somos parte de ellas y estamos interpenetrados. La razón por la cual un lugar se contamina exige un análisis del funcionamiento de la sociedad
de su economía, de su comportamiento, de su manera de entender la realidad. Entonces, no es solo que el ambiente donde vivo me adecuo, no. Se lo estoy arruinando este ambiente, tengo que verificar qué está pasando, porque esto influye en mí, influye en las personas. Todavía hay los que niegan la existencia del cambio climático. ¿Cuál es la razón? Las interpretaciones que se dan a este aspecto. Las razones ligadas a esto, bueno, errores en la interpretación de datos. A pesar de todo, sí, los hay, o los datos son incompletos los que se consideran, ya. El sesgo ideológico y económico, a ver, eso. Y los intereses financieros que determinan estas interpretaciones que a veces hacen callar ciertos informes y no se hacen públicos. Entonces, esto hace que el análisis que se presenta sea supuestamente científica sin que lo sean. La falta de un conocimiento especializado es el otro problema. Y entonces expertos que de un tema no toman en cuenta la relación con otros temas y traen conclusiones equivocadas. El otro elemento es la desinformación y las grandes teorías conspirativas del complot internacional que con una apariencia científica hacen más ciencia ficción que realidad. Entonces esto provoca todavía que alguien sigue hablando que no existe el cambio climático. Una de las interpretaciones era que no es problema de la Tierra, es que el Sol ahora es más caliente. Ya, esto es el problema, dicen. La diferencia en la definición del problema también es una interpretación de los datos de manera equivocada y ligada muchas veces a que lo he leído en Internet, pero ¿quién lo escribió? Ya. Ahora no basta decirle leído en Internet, lo escuché a la radio, a la televisión, hay que ver quién es la fuente y dejar de esta ingenuidad. Ciertamente el consenso de los científicos es abrumador. Del 97 al 98% de los científicos ya no desconocen el cambio climático y lo reconocen ya. Y esto ya es un dato interesante. Y todavía existen quien lo niega. Aquí le estoy a píldoras de ejemplo nomás. ¿Ya? Nir Saviv niega que la temperatura ha aumentado, pero sí su origen, no lo niega que sí ha aumentado. El origen de la actividad solar durante el siglo XX implica que más de la mitad del calentamiento se debe atribuirse al Sol. Bueno, y Richard Lindzen, profesor de meteorología del Instituto de Massachusetts, dice que hay muy poca evidencia del cambio climático fuera así catastrófico. Lindzen, un personaje contradictorio, fue el que invitó a Trump cuando era presidente a retirarse del Acuerdo de París, porque es todo un montaje, un discurso para meter dinero a los científicos y a los investigadores y sostenerlos a ellos. ¿Ya? Y sabemos que casi Trump esto lo hace. El Global Climate Coalition, basta mirar quién lo compone, ya podemos imaginar la atendibilidad de los datos que manifiestan. Enrique Ortega Girones del Instituto de Geología Español, ya, ha publicado un libro donde se manifiesta que son datos contradictorios, que no es cierto todo lo que se está diciendo, se quiere promover una imagen catastrófica, pero no es real. Y hay que decir esto, que el Colegio de Geólogos no lo ha desmentido, ya van 2 años que ha publicado estas pésimas interpretaciones. Entonces, a pesar de esto, todavía hay problemas
con la definición del cambio climático. En los últimos años no han faltado personas que pretendieron burlarse de esta constatación. Menciona supuestamente datos científicamente sólidos, como el hecho de que el planeta siempre tuvo y tendrá periodos de enfriamiento y de calentamiento. Olvidan mencionar otros datos relevantes que lo estamos verificando ahora, que es inusual la aceleración del calentamiento. Esto en la Laudate Deum, documento que le he indicado antes del Papa Francisco. Y miren qué poco diplomático le he dicho. Para ridiculizar a quienes hablan de calentamiento global, se acude al hecho que suelen verificarse fríos y también extremos. Se olvida que este y otro síntoma extraordinario no son más que diversas expresiones alternativas de la misma causa, el desajuste global que provoca el calentamiento del planeta. Recuerdo un senador, un diputado de Estados Unidos, a la época del debate de Trump, que se presentó en el Parlamento con una bola de nieve que había recogido afuera, diciendo, hablan de enfriamiento y aquí está nevando, de calentamiento y aquí está nevando, y acabó tirando la bola de nieve. Bueno, parecen chistes, ¿no? Y es preocupante que sea el nivel de políticos que no ven la realidad. Cuando el análisis de la realidad equivocada, los resultados los paga la gente y los más pobres. Y aquí ven un poco los resultados. ¿Cuánto es el costo del cambio climático? Estos son artículos que he recogido en la prensa europea. Según el informe del The International Disaster Database, en el año pasado, 2023, hubo 399 desastres naturales en todo el mundo que causaron 86.500 muertos y afectaron a 93 millones de personas. La pérdida económica por desastre climático en el 2023, 520.000 millones de dólares a nivel mundial. Los fondos para la adaptación a esta pérdida y daños. En la COP23 se estableció una ayuda a los países que más han sufrido y que sufren daños, en especial los que se tienen que adecuar. Sobre el monto anterior han decidido ayudar por 3.000 millones de dólares. Una gota en el mar de los desastres. ¿Ya? Y se espera, Dubái tenía que haber aumentado esto y ha llegado hasta ahí nomás. ¿Ya? 3.000 sobre 520.000. ¿Ya? El impacto adicional, los daños a la infraestructura pública, a las empresas, a la salud, a la pérdida de productividad económica, a los daños del ecosistema y a la biodiversidad. El ejemplo de la biodiversidad, hace pocos días un artículo sobre el mar Mediterráneo que ha aumentado de casi 2 grados su temperatura, se volverá con la flora y la fauna del mar de los Caribe, perdiendo lo que tiene de propio, ¿ya? Que se cambia de lugar y que se pierde. Estos son cambios que generan también impacto en la economía, la salud pública. ¿Por qué se ha difundido el dengue? Hay casos de dengue en Italia, en España, en Alemania, de gente que nunca ha salido. El Aedes aegyptus, por el aumento de la temperatura, ha migrado del norte de África a Europa. ¿Esto qué impacto? Miren, me decía el responsable de la Asociación Italiana de Voluntarios Donantes de Sangre que están perdiendo muchísimos donantes de sangre porque se están enfermando en Europa de enfermedades tropicales. Y esto implica una pérdida de disponibilidad de sangre para la gente. Bien, está todo enlazado ya, y todavía la compañía de seguro pagaron cerca de 120.000 millones de dólares de daños causados por eventos climáticos. Esta cifra representa un aumento del 50% en la comparación de la década anterior. En un año ya ha cambiado el 50%. ¿Y esto qué comporta? El cambio del seguro.
Ahora, si uno quiere asegurarse de contra daños del cambio climático, tiene que pagar mucho más. Y los agricultores que se protegían un poco con esto, tienen precios que se vuelven inalcanzables a ellos. Y esto les expone a que si hay una pérdida, nadie les recompensa y cómo sobreviven. Entonces, estos son los costos de lo que esto está implicando, ¿ya? Y todo esto está revaluando modelos de riesgo y primas de cobertura. Los granizos, yo recuerdo de niño 2 veces de los primeros 15 años de mi vida haber visto granizo con 1 kilo de peso por granizo, por uno solo, ¿ya? En los últimos 15 años a nivel mundial se ha vuelto un fenómeno casi anual en alguna parte del mundo. Y esto ha provocado el cambio de cobertura. Ya no te garantizan el seguro del auto contra el granizo. Si lo agarras, te lo agarras, ¿ya? O contra los techos de la vivienda y de la casa, que en segundos te lo destruye. Antes podías asegurarte, te ayudaba a recuperar la pérdida. Ahora todo esto se vuelve aún más complicado. Una puntualización, el cambio climático y el tema del calentamiento. Muchos hablan indiferentemente de uno o del otro y no es exactamente la misma cosa. El calentamiento abarca el calentamiento global y se refiere a una gama precisa del problema del cambio climático. El cambio climático tiene la visión mucho más amplia de todos los que son las transformaciones ambientales, ecológicas, biológicas, en la salud humana, implica todo esto. Entonces, es distinto hablar de calentamiento y de cambio climático. La resiliencia, ¿qué entendemos? Frente al cambio climático se refiere a la capacidad del sistema humano y naturales de anticipar, absorber, adaptarse y recuperarse a los efectos del cambio climático. Esto es la resiliencia. Construimos las viviendas como se construían hace 30 años. Las canaletas que metemos siguen siendo de 3 pulgadas y cuando llegan esta bomba de agua, rebalsa. Las alcantarillas de las ciudades seguimos metiendo tubos de 6 pulgadas, ¿ya? Y cuando llegan a estas inundaciones de golpe, todo se deshace y todo sale de los alcantarillos y que uno se encuentra con agua negra, ni solo agua de inundación, ¿ya? No hemos todavía recepcionado la percepción del cambio climático y traducida en las infraestructuras, ni pública ni privada. Cuesta más, ciertamente que cuesta más, pero si queremos protegernos, la resiliencia se vuelve el instrumento, ¿ya? Puede ayudar a reducir la vulnerabilidad y, aunque, dicen, invertir en la resiliencia es rentable. Cuesta más, sí, pero es rentable. ¿Cómo es rentable? He pagado más. Sí, pero no te das cuenta de lo que te has protegido, que te hubiese costado más si no te protegías. Pero a veces los políticos, los administradores dicen, no, cuesta más, no lo hacemos. Después, frente al daño, ¿qué? Ya. ¿Por qué hablamos de resiliencia? ¿Cuáles son los principios que la Iglesia toma en cuenta para hablar de resiliencia? La dignidad de la persona humana. Ante todo, el problema por la Iglesia es la persona humana primero y todo lo que la hace vivir. Pero, entiéndame, si por la Iglesia, parece una blasfemia por los ecologistas, y perdone si están, pero si un tigre, el último tigre de esta tierra, está para asaltar a un hombre, y yo tengo el rifle, disculpen, para salvar la especie del tigre, ¿qué hago? Le dejo que se lo coma, visto que aquí ha pasado al zoo, ¿no? No, evidentemente que como Iglesia digo disparo al tigre y salvo al hombre, ya a pesar de todo. Porque el corazón de todo esto, al fin, es la persona humana. Y esto es la atención, pero esta dignidad de la persona humana vale por todo lado, vale por todo rincón del mundo y vale por ricos
y pobres. El otro principio que anima la resiliencia por la doctrina cristiana es la solidaridad. No puedo ser indiferente al sufrimiento del otro. Una preferencia por los pobres y más vulnerables. Esto es el otro principio. No es igual que el cambio climático afecte una sociedad rica de una pobre. Tenemos que trabajar para ayudar a la sociedad pobre a defenderse. También porque por eso, al fin hago un bien también a mí mismo. Y el cuidado de la creación. Esto es el otro principio que anima la resiliencia de parte de la Iglesia. Otro aspecto fundamental es la justicia y la paz. Sin esta atención a los demás, nunca habremos justicia y nunca tendremos paz. Es evidente. Lo que indicaba la Magister, que la guerra del futuro serán por el agua y por la migración, pero ya hoy la migración es debida al cambio climático. ¿Por qué del altiplano y de la altura bajan a la zona de Santa Cruz y tropical? Porque en la altura están con minisulco y no le da. Porque ya no llueve más en el altiplano y no tienen lluvia, no tienen cultivo. Y entonces ya es una migración climática. Y a nivel mundial, miren lo que se mueve de África a Europa. Ya hay. Y ciertas guerras que ya existen, Somalia, por ejemplo, son ligadas a la economía que está frustrada en el cambio climático. Entonces ya es un tema. Si queremos justicia y paz, hay que enfrentarlo, este tema. Y por último, la esperanza de la resurrección, que es la seguridad que tenemos posibilidad, tenemos un futuro, no somos desesperados, hay posibilidad. Y esto, la resurrección me ayuda a creerlo. ¿Cómo podemos contribuir aquí a nivel individual? Invertir en infraestructura resiliente al clima. Claro, quien tiene más economía la coloca mejor. Un terreno en un punto elevado en la Amazonía cuesta más que un terreno en el borde del río. ¿El pobre dónde va? Donde cuesta menos. ¿Y con qué construye? ¿Con hormigón a mano que cuesta un capital? No, construye con ladrillos huecos y con madera. Entonces, tenemos que pensar que este compromiso requiere invertir en una estructura que se sustenta, que es posible sostener. Aprender sobre el cambio climático es importante para darnos cuenta en las decisiones que tomamos. Realizar cambio en el estilo de vida, hasta mínimo, pero se pueden hacer y ayudan. Prepararse a eventos climáticos extremos. Cuando construimos, tenemos que tomar en cuenta si me llega un ventarrón, si me llega una inundación, y reciclar por cuanto es posible. Por lo menos son pequeñas cosas que se pueden hacer, ¿ya? En el reciclario, camino a veces por casa religiosa, les digo que casi en ninguna casa religiosa todavía separan lo orgánico del no orgánico. Encima, que si tienen huerta, después van a comprar abono y pagan para el abono. Y lo tiran ya a la basura. No entramos todavía en esta lógica, ¿ya? A nivel comunitario, investir en infraestructura resiliente. Está la encargada de los arquitectos de la alcaldía. Tienen que pensar no cuando todo está bien, sino que Santa Cruz está sujeta a inundarse, Santa Cruz está sujeta a ventarrón. Cuando construyo, tengo que tomar en cuenta la infraestructura, no por cuando el clima está bien, sino por cuando llegan los embates. Todavía hay arquitectos y administradores que construyen para cuando el clima está bien y no toman en cuenta que los vientos huracanados han cambiado de lugar, están llegando mucho más fuertes. Todavía no han entrado en esto. Desarrollar sistemas de alerta temprana, esto es fundamental, ¿ya? Y todavía no estamos invirtiendo a nivel público ni privado en esto. Proteger los ecosistemas naturales, algo se está moviendo. A nivel nacional e internacional, adoptar políticas que promuevan la resiliencia y tomen en cuenta la fragilidad de los territorios. Lejos estamos. Encima, Bolivia
tampoco se ha metido con el asunto de bonos de carbono, que sí pueden ser discutibles porque justifican otro para seguir contaminando, pero por lo menos permiten captar dinero y ayudar a los que son víctimas del cambio climático o a prevenir las situaciones que generan cambio climático. Este dinero lo dejamos a quien tiene ya y a quien es más pícaro en la administración pública. ¿Ya? Y no utilizamos estos bonos. Yo hacía el ejemplo el otro día con la cooperación de un país que le decía, la tal etnia tacana ha vendido 1.500 árboles a un empresario maderero, pero hemos calculado que en la zona la vendita de 1.500 árboles hubiese reducido más de 160.000 litros de lluvia al día. Entonces la gente optó de bloquear el aserradero y pararlo durante la acción. Pero alguien me dijo, ¿y por qué no compramos nosotros los árboles? Le damos a los indígenas que necesitan dinero $10 por árbol, en el arco de 80 años el árbol es nuestro. El terreno sigue de ellos, los frutales de ellos. No, me han dicho en la cooperación internacional, abrimos un boquete donde todos empiezan a querer vendernos los árboles. ¿Cuánto dinero nos cuesta? La lógica no va todavía en este sentido. El dinero de los bonos de carbono que podían llegar a ellos, si llegan a los políticos y no a los que tienen los sistemas. Entonces, ven, nuestro desafío que está lejos de adoptar políticas inteligentes y cooperar internacionalmente, aceptar, reducir y trabajar internacionalmente. Aquí en el primer video que han visto, el Papa habla de la necesidad de tener autoridades con capacidad de influencia en los países. Hasta que no tenemos esto, son buenos propósitos y buenos discursos. Antes de ayer, una de las entidades internacionales decía los objetivos del año 30 a nivel internacional, el 50% ya son inalcanzables a esta altura, faltan 6 años ya. Y los otros antes de llegar, entonces, pero no hay autoridad que tenga fuerza de indicar esto. Papa Francisco en la Laudato Si ha abordado ampliamente la cuestión del cambio climático. En este documento llama a la humanidad a cuidar la casa común, que es responsabilidad de todos, y de los ricos de proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático. Hay una responsabilidad ética en todo esto que hay que tomar en cuenta, y esto es importante. Es un asunto ético, es un asunto moral. La interconexión de todos los seres vivos es la razón. La crítica al consumismo y al modelo económico actual que no lo toma en cuenta. El llamado a la acción global es la invitación que nos hace. La educación y la concienciación al respeto, la educación a la resiliencia y a la capacidad de adaptación, de promover, y el reconocimiento del pecado ecológico. ¿Qué es el pecado ecológico? Porque se lo habla, y no viene de Papa Francisco, la definición de pecado ecológico viene de Pablo VI, entonces de los años 70, que habla de pecado ecológico, esto para decir que no es una moda del Papa Francisco. La Iglesia hablaba de esto en el 70. La teología cristiana habla de pecado ecológico y se entiende como cualquier acto o hábito que cause daño a la naturaleza y al ecosistema, incluyendo la contaminación, la destrucción de la biodiversidad, la explotación irresponsable de los recursos naturales, la contribución al cambio climático. Y este concepto se basa en la idea que la tierra y toda la creación son don de Dios. Esto es el pecado ecológico. Invito a los sacerdotes que hay aquí de decirme cuántas veces en la confesión han escuchado he hecho un pecado ecológico. Ya. Recuerdo un chiquillo que se confesó diciendo he hecho un pecado contra natura. Ya no era esto. Ya. Y cuando dije, ¿por qué? He rompido un arbolito, ya estaba más avanzado, era un pecado ecológico, ya no un pecado contra natura. Pero de verdad que la definición de pecado ecológico y la idea del pecado ecológico
no la tenemos. ¿Ya? Y el fundamento ecológico de este pecado es el hecho que esto tiene un impacto en la vida de las personas. A ver. La teología cristiana sostiene que Dios creó el mundo y lo declaró bueno. Los seres humanos, creados a imagen de Dios, fueron encargados de cuidar y gobernar esta creación. El pecado, por tanto, es una violación de este mandato divino y una falta de respeto a la obra de Dios. Esto es desde el punto de vista de la fe. Otros interpretaban esto diciendo que Dios nos ha dado el poder sobre la naturaleza. Entonces puedo hacer lo que quiero. No, te ha dado un poder sobre la naturaleza, no porque tú la destruyas, porque la creó Él, sino porque tú la cuides y crees condiciones. Esto es el principio teológico que anima esta visión del pecado ecológico. Además, tiene un impacto directo el pecado ecológico en la vida de la gente, especialmente los más pobres y vulnerables. Por tanto, el pecado ecológico se ve como una violación del mandamiento de amar a Dios y al prójimo. Y esto es importante. ¿Ya? Y esto del pecado ecológico, hablamos entonces de conversión ecológica. Y esto es el desafío que nos plantea. Si hay un pecado ecológico, tenemos que cambiar las actitudes. Esto se llama conversión ecológica, que es a nivel personal y a nivel de la sociedad. Y esto implica adoptar estilos de vida más sostenibles, reducir el consumo excesivo, abogar por políticas que protejan el medio ambiente. Esto es el sentido. Y tiene una dimensión comunitaria. No son solo actos individuales, sino de estructuras sociales. Hay un pecado que es de la sociedad, ¿ya? Y que permiten, que la situación que hay permite la degradación y la explotación irracional de la naturaleza, permiten industrias contaminantes y políticas que no protegen el medio ambiente y patrones de consumo insostenible. Esto es lo que hay que cambiar. Pienso lo siguiente, en los ríos Beni y Madre de Dios, hoy hay 2.000 balsas, 2.000 que tienen afiliación al sindicato de los auríferos. Estamos descubriendo que la contaminación del mercurio ya no está en el río, está en los bananos, está en los cítricos, está en los cultivos que están a menos de 500 metros de distancia del río. Y si es así, seguimos dando licencia de sacar oro con mercurio. Ya. De la FOSPA, que se ha tenido recién en Rurrenabaque, por lo menos una cooperativa ha dicho públicamente que se comprometía a trabajar el oro sin el mercurio, utilizando los otros sistemas no contaminantes. Una de 2.000. ¿Cuánto tenemos que trabajar para hacerles sentir que esto no pone en riesgo al mundo, pone en riesgo a ellos mismos, pone en riesgo a sus hijos? Lo presenté los datos en Ribera Alta a los empresarios y diciendo, miren, 3 meses al año vivimos en el humo, con la avioneta hay que volar a 800 metros encima del humo porque no se ve tierra. Y con mercurio, digo, yo son 11 años que vivo aquí con ustedes, el nivel máximo de mercurio es 0,80 por millones de partes de sangre. Yo estoy a 2,70. ¿Ya? ¿Y ustedes piensan de estar mejor que yo? ¿Y sus hijos? ¿Ya? Bueno, los podrán enterrar en un ataúd de oro, seguramente, pero los van a enterrar jóvenes. Entonces, todavía la idea de que tenemos que cambiar en el bien de la gente, es necesaria una conversión ecológica, todavía no entra. Fatigamos a esto. Reconocer el pecado ecológico lleva a la necesidad de arrepentimiento y la acción concreta, implica medidas concretas para corregir el daño causado y promover la justicia ambiental y trabajar por la sostenibilidad a largo plazo. Una mirada mística a la naturaleza incluye también la dimensión espiritual, que es esta capacidad de contemplar la naturaleza como creación de Dios y también a través de ella reconocer la relación de Dios con nosotros mismos. Miren esta maravilla. Miren que el joven que está ahí al pie es alto 1,80.
Claro, un empresario maderero dice, pucha, con este árbol voy a sacar tanta ganancia. Un constructor edil dice, bueno, con este árbol voy a hacer el soporte de un techo sin columnas. Ya. Un biólogo ya dice que es una maravilla. Es uno que tiene la capacidad de contemplar místicamente San Francisco de Asís. ¿Cómo lo mira este árbol? ¿Cómo lo mira? Diciéndole, Dios, gracias por haber creado esta belleza y habernos regalado todo esto. Y Dios, como este árbol es vivo, siento tu vida que fluye a través de él en mí. Esta es la contemplación mística, que tenemos que aprender a tener una mirada mística. ¿Qué acciones virtuosas? Aquí hacemos un rápido recorrido. Adaptar un estilo de vida sencillo, reducir el uso de plástico, ¿ya?, que es importante, y material biodegradables, reciclar y utilizar productos siempre que sea posible, minimizar el desperdicio de alimentos. En ciertos países, al final del día, los mercados tienen la obligación de entregar a obras sociales de asistencia las comidas que sobran. Lo tienen la obligación, ¿ya? Es una medida, por lo menos, de no tirar alimentos. En la Expo que han hecho hace unos años en Europa, habían las toneladas que van por millones de toneladas de alimentos que cada día se tiran. En un mundo donde hay pobres que mueren de hambre, ¿no? Y es una contradicción, y donde hay pobres que se lo ayudamos, al fin ganamos, ¿ya? Eso. El uso de energías renovables, optar por fuentes de energía limpia y renovables, la solar, la eólica, la hidráulica. La hidráulica no es solo haciendo dique, que es una tecnología de los años 60 superada. Ahora hay tecnología hidráulica que no bloquea el río, que permite el pasaje de los peces, que permite el pasaje de los barcos mismos. Sin con esto, y genera energía eléctrica. Interesante. En Riberalta tenemos la generación con motores diésel y tenemos ahí los ríos que podían darnos energía eléctrica y sin dique, repito, sin dique, solo internando turbinas en el fondo del río, o como el proyecto francés de estas mega ruedas, molinos, que tienen aletas solo en el borde interno de medio metro, tienen en el medio el pasaje de 12 metros de espacio para pasar hasta los barcos. Y generamos con diésel. ¿Ya? Ven, la lógica. Entonces, fuentes renovables, mejorar la eficiencia energética en el hogar y en los lugares de trabajo, invertir paneles solares, invertir en otras cosas. Interesante que el Sínodo de la Amazonía, organizado por el Vaticano, fue el primer sínodo a impacto cero, porque todo fue manejado a través de reciclaje y producción de energía eléctrica solar. Se puede. Las motos, los autos eléctricos, Santa Cruz un poco avanzado, pero recién la política nacional ha quitado los impuestos, por lo menos los municipales, creo, a los autos eléctricos, pero siguen teniendo el IVA sobre el costo, que te lo aumenta del 30 y algo %, ¿ya? Pero estas son políticas que hay que promover, ya, para incentivar. Se podrá discutir que es más o menos eficiente, que impacto cero en las cosas no lo tenemos. Cualquier cosa que se construya, hasta un biberón de metal, tiene un costo y una producción. Sin las minas no podríamos hacerlo. Entonces el cero no existe, pero sí existe mejor eficiencia y mejor impacto. ¿Ya? Apoyar políticas y programas que promueven la energía sostenible. La conservación de la biodiversidad, proteger los hábitats naturales, participar en proyectos de reforestación y restauración ecológica, evitar productos que contribuyan a la deforestación y al medio ambiente. La educación, a la concientización, promover la educación ambiental, difundir información y participar en campañas y movimientos que aboguen a estos cambios, de poder incentivarlos. Consumo responsable, comprar productos de comercio justo y sostenible. Permítame aquí
un razonamiento ético. En una realidad como la nuestra, si yo tengo el dinero para comprar un Hammer, uno de estos Jeep enormes, es suficiente decir que sí, yo tengo el dinero, no le he robado, le he ganado, entonces me lo compro. Cuando por mi trabajo es suficiente un carrito. ¿Es ético esto? ¿Es ético tener carros de gran lujo cuando la movilidad la puedo hacer o con medios públicos o con un carrito mucho más económico, solo porque tengo el dinero? Esto es un razonamiento, esto es un pecado ecológico, no tomar en cuenta este razonamiento. Y solo porque quiero el carro más cómodo y más grande y no me conformo. Después hablo del cambio climático, ¿ya? Pero esto es el desafío. Elegir alimentos orgánicos de producción local para reducir el impacto de la huella de carbono. Evitar productos que producen mediante prácticas nocivas por el medio ambiente. Y aquí abro una pequeña paréntesis, que es el tema del estudio de los organismos modificados genéticamente. No sabemos hasta dónde llega su impacto y qué impacto tienen. Antes de hablar de producción de estos organismos y de meterlos en la producción, creo que el desafío de universidades en manera especial es estudiar los impactos de los organismos genéticamente modificados en las personas humanas. En la Laudato Si como en la Laudate Deum, el paradigma tecnocrático dice esto: la idea que con la técnica solucionamos todo, y muchas veces con la técnica solucionamos un problema y generamos dos. Ya. Entonces, decir, bueno, introducimos lo que son organismos genéticamente modificados, estudiémoslos, que no tengan un impacto peor. Esto creo que sea un desafío. Movilidad sostenible, utilizar transporte público y bicicletas, promover el uso de vehículos eléctricos e híbridos, apoyar iniciativas que mejoren la infraestructura y el transporte. Hemos visto viniendo aquí la cola de camiones que están ahí parados. Esto es un daño ecológico, es una pérdida económica. ¿Ya? Estamos todavía, pero no importa porque tanto no protestan. Carreteras que se engordan de auto y no se logra avanzar, por lo cual el motor está prendido 5 minutos para hacer 100 metros. ¿Ya? Aparte que hay la tecnología que te permite apagarlo y prenderlo en automático, ya que pocos carros todavía tienen, pero carriles donde sea más fluido el tráfico ayudan a reducir este impacto. Compromiso comunitario, participar en iniciativa comunitaria de limpieza y conservación, colaborar a organizaciones que trabajan por la justicia ambiental, involucrarse en la toma de decisiones. No me toca a mí, esto para ellos. Involucrarse es parte del ayudar a cambiar las cosas. Oración y reflexión también es parte de esto. Incluir la oración diaria de nuestras peticiones por el cambio climático, reflexionar sobre el impacto ambiental, cultivar una espiritualidad que reconozca el valor de la creación don de Dios y redescubrir celebraciones que eran sobre todo difundidas en el mundo indígena, que relacionan la persona a la naturaleza y su fuerza viva y a Dios, ya que es el creador de todo esto. ¿Ya? Y promoción de la justicia ambiental, abogar por políticas y leyes adecuadas al respeto del medio ambiente, denunciar y resistir a prácticas imperiales y políticas que dañan el sistema, trabajar por la distribución más equitativa de los recursos naturales. El fomento de la resiliencia, apoyar las comunidades afectadas por el cambio climático y promover investigación e implementación de soluciones innovadoras. Esto creo que sea uno de los desafíos. Estas son virtuosas, no solo ayudarán a proteger y conservar el medio ambiente, sino que fomentan una cultura de respeto de la responsabilidad a la creación, alineándose con los principios de la ética que la Iglesia enseña. La conclusión la recojo de Fratelli Tutti, no tanto de las 12 cartas pastorales sobre el clima, sino de lo que habla de la hermandad. Después de la pandemia del COVID y de la temporada encerrada en nuestras casas, tomamos conciencia que se necesitaba otro estilo de vivir,
Y comprendimos que la acción de cada uno ayudaba o ponía en peligro la de todos los demás. No olvidemos esta lección planetaria que aprendimos. Nos ayudará a construir actitudes de verdadera resiliencia. Siempre de Fratelli Tutti, pero olvidamos rápidamente las lecciones de la historia maestra de vida. Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería decaer aún más en la fiebre consumista y nueva forma de autopreservación egoísta. Ojalá que el final no esté en los otros, sino solo nosotros. Ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia de que no hayamos sido capaces de comprender y emprender. Si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad, la cual destinar tiempo, esfuerzo, bienes, ilusión global que nos engaña, se creerá ruinosamente y dejará a mucho merced la náusea y el vacío. Además, no se debería ignorar igual ingenuamente que la obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando solo unos pocos puedan sostenerlo, solo podrá provocar violencia y destrucción recíproca. El sálvense quien pueda se traducirá rápidamente en el todos contra todos. Y eso será peor que una pandemia. Papa Francisco. Muchas gracias.